Hola chicos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los enlaces químicos. Debido a que los elementos tienen propiedades físicas y químicas similares, es posible que los átomos se unan y se combinen entre sí. Para esto es importante tener en cuenta dos conceptos. Los elementos tienden a tener 8 electrones en su último nivel de energía. A esta tendencia se le conoce como ley del octeto. Una configuración electrónica estable corresponde a un total de 8 electrones, y la estabilidad se obtiene al ganar, perder o compartir electrones con otros átomos. Es necesario tener en cuenta algunas características para esto. Las características que debemos tener en cuenta son la electronegatividad, el estado de oxidación y la estructura de Lewis. La electronegatividad representa la fuerza con la que un átomo atrae electrones cuando se combina con otro átomo. Estos valores fueron asignados por Linus Pauling, quien le dio el valor de 4 al flúor, que es el elemento más electronegativo. El estado de oxidación indica las posibles cargas que un átomo puede tener cuando se une a otro, y la estructura de Lewis es la representación de los electrones de valencia de cada átomo. Gilbert Lewis propuso la representación de los electrones de valencia mediante puntos, un punto por cada electrón. Para determinar los electrones de valencia es indispensable conocer la configuración electrónica. Y para lograr la estabilidad entre los átomos que se unen con otros deben tenerse en cuenta las fuerzas de atracción que los mantienen unidos. A estas fuerzas se les denominan enlaces químicos. Los electrones que se ubican en el último nivel de energía del átomo se llaman electrones de valencia. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para estructura de Lewis de los elementos químicos. Entonces voy a tomar el sodio, que tiene un número atómico de 11. Para hacer la estructura de Lewis necesitamos hacer la configuración electrónica. Entonces primero hacemos la configuración electrónica. Para el sodio sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Listo. Identificamos el último nivel de energía, que en este caso pues es el número mayor de los niveles de energía, que sería este 3. Este es el último nivel de energía. Y el número de electrones que hay en ese nivel pues es este. Entonces este sería el número de electrones en el último nivel de energía, ¿sí? Para hacer la estructura de Lewis, entonces necesitamos poner el símbolo del elemento en medio y el número de electrones que tiene en el último nivel, pues a un lado, simbolizado por un punto o un asterisco. Normalmente se usan puntos, entonces sería algo así. Y esta es la estructura de Lewis para el sodio. Les voy a hacer otro ejemplo de estructura de Lewis con otro elemento que tenga más electrones de valencia. En este caso voy a emplear el azufre, que tiene un número atómico de 16. Entonces hacemos la configuración electrónica nuevamente. 1s2, 2s2, 2p6, ahí van 10, sigue 3s2, 12, y necesitamos llegar a 16, nos hacen falta 4, 3p4. Esta sería la configuración electrónica. El último nivel de energía entonces sería el 3, y el número de electrones que hay en ese nivel de energía sería este número más este número, porque ambos están en el nivel 3. Entonces, estos dos sumados nos da 6. O sea que el azufre tiene 6 electrones de valencia. Ahí. Electrones de valencia. Vamos a hacer entonces la estructura de Lewis para el azufre. Ponemos el símbolo en medio y alrededor ponemos entonces
los puntos que simbolizan cada uno de los electrones. En este caso son 6, entonces ponemos 2 a cada lado del símbolo. Y esa sería la estructura de Lewis para el azufre, con 2 electrones a cada, pues, en los lados y dejando este espacio libre para que otros electrones lleguen y se pueda formar un enlace. Bueno, en este caso vamos a hacer la estructura de Lewis para un compuesto que es el ácido clorhídrico. Entonces tenemos la configuración electrónica del hidrógeno, que es 1s1, y la configuración electrónica del cloro. Vamos a hacer la estructura de Lewis para cada uno de estos elementos. Entonces, el símbolo del hidrógeno y el símbolo del cloro. El hidrógeno tiene un electrón de valencia, entonces ponemos solo un puntico. Y el cloro tiene 7 electrones de valencia, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Voy a cambiar este de posición. Aquí, más bien. Así, listo. 7 electrones. Si estos dos elementos, como ocurre en la vida real, estos dos elementos reaccionan, ¿sí? Entonces vamos a obtener un compuesto que va a estar formado por el hidrógeno y por el cloro, cada uno aportando los electrones pues que tiene de valencia para poder cumplir la regla del octeto o la ley del octeto. En este caso, pues el hidrógeno aporta el único electrón que tiene y el cloro estaría aportando un electrón que se enlaza con el electrón del hidrógeno y junto con los otros 7 electrones, pues completaría la regla del octeto. El hidrógeno es una excepción de la ley del octeto, pues porque solo tiene un electrón, entonces solamente puede formar un enlace y se completa pues su ley del octeto con 2 electrones. Y esta sería entonces la estructura de Lewis para el compuesto. Gracias a la ley del octeto se logra definir la estabilidad que forman los átomos al unirse entre sí y formar compuestos. A las fuerzas que unen los átomos se les llama enlace químico y existen 3 clases de ellos. El primer tipo de enlace es el enlace iónico, que se da como resultado de la transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro. Uno de los átomos pierde electrones y queda con carga positiva, mientras que el otro gana electrones y queda con carga negativa. Se da entre elementos metálicos y no metálicos, y la mayor diferencia de electronegatividad es igual a 1.7. El segundo tipo es el enlace covalente, que se da entre no metales, y se caracteriza porque los átomos comparten uno o más pares de electrones y así cumplen la ley del octeto, y puede ser de diferentes tipos. El tercero es el enlace metálico. Los metales son dúctiles, maleables y presentan alta conductividad gracias a este enlace que los mantiene unidos. Como su nombre lo dice, se forman entre metales. Los elementos en este caso comparten electrones. Los compuestos iónicos se mantienen unidos gracias a la atracción electrostática entre sus iones, la cual es tan fuerte que forman un sólido, y tienen características especiales, como las que ven a continuación. No forman moléculas, sino que forman redes cristalinas. La forma del cristal es geométrica, pueden ser duros y frágiles, tienen puntos de fusión y ebullición altos, son solubles en disolventes polares como el agua y en estado sólido no conducen la corriente eléctrica, pero fundidos o disueltos en agua conducen la electricidad debido a que los iones se separan y pueden moverse de forma independiente. Los compuestos covalentes tienen las siguientes características. Pueden encontrarse en los 3 estados. En su mayoría son compuestos orgánicos, tienen puntos de fusión y ebullición relativamente bajos, son solubles en compuestos poco polares o apolares, generalmente son soluciones acuosas y en su mayoría no conducen la corriente eléctrica y sus reacciones son muy lentas, por lo cual necesitan catalizadores.
Hay diferentes tipos de enlace covalente. Primero veremos los tipos del enlace covalente según el número de electrones compartidos. El primero es el sencillo, que se comparte un par de electrones. Puede darse entre átomos iguales o diferentes. El enlace doble se comparten dos pares de electrones. Los electrones que participan en el enlace se conocen como electrones enlazantes. Los que quedan desapareados se conocen como desapareados o antienlazantes. Y el tercero es el enlace triple, en donde se comparten tres pares de electrones. Ahora veremos los tipos de enlace covalente según la diferencia de electronegatividades. El primero es el enlace apolar, en donde los electrones son atraídos con igual fuerza por los dos núcleos, lo que ocasiona que los electrones se ubiquen en el centro de ellos, y por esto la molécula es eléctricamente neutra. Tienen electronegatividades iguales o muy semejantes y la diferencia de ellas está entre 0 y 0.4. El enlace polar se caracteriza por la formación de polos o densidades de carga y la diferencia de electronegatividades está entre 0.4 y 1.7. Y finalmente tenemos el enlace coordinado o dativo, que se da cuando un solo átomo aporta la pareja de electrones para formar el enlace. Los números de oxidación, también conocidos como estados de oxidación, son de gran utilidad para formar enlaces químicos, escribir fórmulas, nombrar compuestos y balancear ecuaciones. Indican el número de electrones que un átomo puede ganar, perder o compartir cuando forma un compuesto. Es todo por este video. Los contenidos los encuentras en las páginas 70 a 79 de tu libro de química.